y vamos a iniciar con la iluminación, ¿ok? Otra vez, como ya les había comentado, pues ya para ahorita deberían tener instalado V-Ray. Si no lo han instalado, instálenlo ya, porque ahora sí ya vamos a empezar con la parte del renderizado. Primero empezamos con la iluminación y después con los materiales. No es que sea una mejor manera de empezar, se pueden empezar con los dos al mismo tiempo, pero creo que es más fácil si primero vemos la iluminación y después los materiales. La iluminación es realmente bastante sencilla, ¿ok? Hay dos maneras básicas de iluminar una escena. Usando un sol o usando un HDRI, ¿ok? Vamos a ver si podemos ver las dos ahorita. Primero, recordando, otra vez antes que nada, estamos tratando de imitar la realidad, ¿ok? Estos programas tratan de imitar la realidad. Entonces tenemos que entender cómo funciona el ojo humano, cómo funciona una cámara de fotos, ¿ok? Acuérdense que hablábamos de el tema del flujo del trabajo lineal. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cómo funciona la realidad? La realidad es cómo se comporta de manera física. Es recta, es una línea, es lineal, ¿okay? Pero nuestros ojos no la ven así, ¿okay? Nuestros ojos son torpes, nuestros sentidos son torpes, no podemos captar la realidad de manera lineal y tenemos limitaciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los programas van a estar imitando la realidad como es, no como la vemos, ¿ok? Es bien importante entenderlo, ¿ok? Entonces, la fotografía, si ustedes no lo saben, se basa en el triángulo de exposición, ¿ok? Una cámara de fotos tiene tres cosas, que es la apertura, el ISO y la velocidad de disparo. Todas esas tres cosas te dan más o menor luz, ¿ok? Si está más abierto el lente, va a entrar más luz, si está más cerrado, va a entrar menos luz. Si el disparo es rápido, va a entrar poca luz, si el disparo es lento, va a entrar más luz, ¿ok? El ISO, entre más alto es, más el sensor es más sensible y capta más luz, ¿ok? O tiene más grano la imagen. Finalmente, estas tres cosas controlan la exposición, ¿ok? Así funciona en la vida real. Y estas opciones se incluyen en las cámaras físicas de este y de otros programas, ¿ok? Y estas cámaras físicas tienen esa exposición. Pero hay algo mucho más sencillo que también traen las cámaras ya profesionales, que tienen sus teléfonos y que tienen estas cámaras virtuales físicas de estos programas, que son los valores de exposición o los exposure values, ¿ok? Esto controla cuánta luz permitimos que entre a la cámara. Entre mayor es el número, aquí eso es algo curioso, porque entre más alto es el número o más alto es el valor de exposición, menos luz va a entrar. Entre más bajo sea el valor de exposición, más luz va a entrar, ¿ok? Entonces, valores bajos, entra más luz. Valores altos, entra menos luz, ¿ok? En la cámara física que trae por defecto 3D Max, está el valor aquí que dice exposición, y puede ser que lo configuremos de manera manual y pueden configurar la velocidad de disparo, la apertura y el ISO, o una manera más sencilla, lo configuran por valores de exposición, ¿okay? Tanto en la cámara física de 3D Max como en la cámara física de V-Ray. También aquí tiene una parte que dice color y exposición. Pueden desplegar la lista y ponerlo de manera manual o decirle que va a ser por valores de exposición, ¿okay? Y esa es la manera más sencilla de controlar la exposición. Hay más valores, pero ahorita no nos vamos a preocupar por lo demás, ¿ok? Lo importante es controlar la exposición, ¿ok? ¿Por qué? Porque seguramente les ha pasado que ustedes están afuera, hace mucho sol, entran a un espacio, entran a su casa, ¿y qué pasa? Que no pueden ver, porque sus ojos no se han acostumbrado. O están a cubierto, salen al sol y se deslumbran. ¿Por qué? Por la exposición, ¿ok? Este es el mismo espacio, pero vean que si en este caso yo trato de ajustar la exposición para que el interior se vea bien, ¿qué pasa con el exterior? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esto? Muy iluminado, está quemado,
¿ok? ¿Qué pasa si entonces yo, estando igual adentro, quiero ajustar la exposición para que lo de afuera se vea bien? ¿Adentro qué pasa? Se oscurece, ¿ok? Entonces, eso es un fenómeno que pasa en la vida real. Le pasa a sus ojos, le pasa a las cámaras, y eso pasa en un render, ¿ok? Hay partes que van a quedar sobreexpuestas y hay partes que van a quedar subexpuestas, ¿ok? Porque eso pasa en la vida real. Entonces, como saben, ya les he dicho, traten de mantener organizado su modelo, su escena, y si es necesario, pues crearemos una capa que sea para la cámara, o una para cámara y luces, o uno para la cámara y otro para las luces, como quieran, ¿ok? El chiste es mantener organizado esto. La cámara, me voy a regresar al modelo de exterior que ya teníamos. Voy a salvar este y voy a abrir el del modelo. El del exterior. Que aquí ya lo tengo terminado. Ya habíamos puesto, incluso en esa ocasión, habíamos puesto la cámara. Esta es la misma cámara que ya habíamos puesto. ¿Ok? Entonces no me voy a detener ahorita en colocar la cámara. O bueno, la voy a colocar en la de interior para que veamos la diferencia. Y ahorita vamos viendo cómo se comportan esos. Ok, me regreso al modelado interior. Voy a crear una capa para las cámaras. Y una capa para las luces, ¿ok? Una capa para la cámara, y en este caso voy a colocar una cámara ya sea de V-Ray o una cámara física de 3D Max, cualquiera de las dos funciona igual, ¿ok? En la parte de la cámara podemos colocar una cámara estándar física, bien importante, física, o desplegar, si ya tienen instalado V-Ray, desplegar V-Ray y colocar una cámara física de V-Ray, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones es exactamente lo mismo. En este caso, no me acuerdo cuál coloqué en el de exterior, creo que coloqué la normal, entonces aquí voy a colocar la de V-Ray para que vean que no hace diferencia. Voy a colocar la cámara física, que es la del lado derecho, dice V-Ray Physical Camera, ok, y la voy a colocar. Esta se coloca igual que la habíamos colocado la vez pasada. El primer clic es la cámara y sin soltar el clic, le asignamos hacia dónde va a estar viendo esa cámara, ¿ok? Clic y arrastramos, ¿ok? Voy a desactivar los snaps, no me interesan los snaps, ¿ok? Y ya tengo mi cámara ahí colocada. En este caso es la cámara física, que el icono es diferente. El de V-Ray sí tiene como una camarita ahí medio en miniatura. El de 3D Max y el de V-Ray tiene nada más un cuadrito y ahí como un objetivo, pero nada más un icono, ¿ok? No hace diferencia, ¿vale? Bien importante, le voy a quitar cuando configuramos la vista del edificio, nosotros movíamos la posición de la cámara y movíamos o bajábamos el objetivo, ¿ok? Porque era una vista exterior que requiere manipular un poquito más el objetivo. En este caso, que va a ser una vista interior, le voy a desactivar el objetivo, ¿ok? Acuérdense que esto la cámara tiene dos cosas, la cámara y el objetivo, son dos cosas, la cámara y el objetivo, son dos cosas diferentes. Puedo mover solo el objetivo o puedo mover solo la cámara, ¿ok? Entonces, pero yo puedo desactivar el objetivo y entonces lo único que voy a poder mover al desactivar el objetivo es la cámara. Vean que si yo agarro la cámara, ahora solamente ya no se queda fijo el objetivo y la puedo mover. Entonces, esta es una manera de controlar la cámara para estas escenas más reducidas, mucho más fácil, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente quiero que esté totalmente a 90 grados. Entonces, abriendo el cuadro de transformaciones,
con clic derecho. Ya saben, clic derecho en los botoncitos de rotación o de mover. En este caso en los de rotación. Aquí tengo un valor en Z de -1. Si le pongo 0, esa cámara ya está totalmente recta. ¿Ok? Esta cámara quiero que esté recta. Le di clic derecho a la rotación para sobre Z, que sobre Z no haya ninguna desviación. Y para que esa cámara esté viendo totalmente hacia arriba. ¿Ok? Pueden dejarla chuequita si quieren. Yo nada más ya saben que soy medio exigente con esa parte. Pero bueno. Finalmente, igual que la vez pasada, activando los 4 viewports, ya sea con Alt W o la parte, el botón de abajo a la derecha, me voy a mover a una vista de top, a una vista de frente, una vista de izquierda, y cuando presionamos la letra C, nos pasa a la vista de la cámara. ¿Okay? Estamos viendo a través de la cámara. Esto ya lo habíamos hecho la vez pasada, entonces no me voy a detener tanto, simplemente en puntualidades. Voy a activar o ir viendo más o menos ir moviendo la altura de esa cámara, o si le doy clic derecho a la parte de mover, le puedo decir que quiero que esa cámara esté sobre Z a 1 metro, a 100 centímetros o a 90, como yo más o menos lo quiera. ¿Okay? Y ahí se va ajustando la cámara. ¿Okay? La voy a meter la cámara ahí a la recámara. ¿Okay? Y recuerden que para poder ver exactamente lo que se ve a través de la cámara, tenemos que activar los cuadros seguros o el Safe Frame, presionando la combinación de teclas Shift F o dándole clic derecho al nombre de la cámara y pidiéndole que nos muestre el cuadro seguro. ¿Ok? Mostrar Safe Frames. Cualquiera de esos, Shift F o mostrar Safe Frames en el viewport donde tenemos la vista de la cámara, Shift F. Y nos va en este caso, nos quitó un poquito de arriba y un poquito de abajo, pero ahorita lo vamos a ir ajustando. ¿Ok? Eso es nada más para ver exactamente lo que se ve a través de la cámara. ¿Ok? Entonces, recordando otra vez, apretando F10 o presionando el botoncito de la tetera, nos va a abrir las configuraciones del render. Y recordar que el tamaño del render tiene que ver con lo que va a ver la cámara. ¿Ok? Si yo abro esas de render, por defecto dice que tiene un HDTV de 1280 por 720 píxeles, es HD. Pero en este caso le voy a poner Custom y vean que va cambiando la visión, ¿no? En este caso, en el caso del edificio, habíamos hecho una imagen más vertical. En este caso la voy a configurar yo de una imagen un poco más cuadrada, en este caso de 640 por 640, ¿okay? Para que sea una toma totalmente cuadrada. Entonces, al tener activados los Safe Frames, ya vemos aquí que se ve negro. Por eso son importantes los Safe Frames, porque si yo los desactivo, si le digo que no me los muestre, yo voy a seguir viendo la cámara y no importa qué modificaciones haga, realmente no estoy viendo lo que en realidad se va a ver en el render. Entonces, bien importante, por eso Shift F en la vista de la cámara para que nos active el Safe Frame o el cuadro seguro. En este caso ya vi que es de 640 por 640 y listo, ¿ok? Bien importante, una vez que ustedes hayan definido la proporción de su render, de su imagen, yo les recomiendo que activen este candadito. ¿Por qué? Porque estas son imágenes realmente pequeñas, 480 por 640 píxeles o 640 por 640 es una imagen muy muy pequeñita. ¿Okay? Ya cuando ustedes generen el render, ese valor debe ser mucho más alto. Pero para no perder proporción, simplemente le ponen el candadito y no importa qué valor ustedes pongan, se van a actualizar de manera automática. ¿Ok? Si yo le pongo el candadito y ya no lo voy a hacer de 640 sino de 2000 píxeles, la imagen no se ve diferente, simplemente va a ser una imagen de más resolución. ¿Ok? Entonces simplemente es nada más para tener ya definida la vista, ponemos candadito y si queremos ajustar la resolución, pues simplemente lo hacemos sin alterar la proporción. Ok, eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Y el otro valor que nos importaba
que era la distancia focal que nos abría o nos cerraba la toma para tener mayor apertura en la vista, ¿ok? Como les decía, de preferencia viene por defecto en 40. Yo recomiendo que no se vayan a valores más abajo del 25, el 20, porque ya se empiezan a distorsionar la perspectiva. Ok, en este caso, igual selecciono la cámara y en este caso el focal length viene igual en 40, lo voy a bajar a 35. Ok, se ve bien. En 30 todavía se puede ver bien. Ok, voy a mover un poquito hacia la derecha para no quiero ver la ventana, solamente quiero ver esta toma. Ok, no voy a ver el sillón, voy a ver la lámpara, voy a ver un poco de la mesa, de aquí del buró y de la cama. Ok, sale. Ahorita ya no le vamos a mover nada a la cámara, pero pues depende si es la cámara de 3D Max o la cámara de V-Ray, hay muchas más opciones. Pueden ajustar el balance de blancos, que la imagen se vea más fría o más caliente, pero eso en realidad es mejor hacerlo en la postproducción, ¿ok? Aquí hay que tratar de obtener la imagen más neutra posible. ¿Ok? Esto igual ya lo habíamos visto, aquí no lo aplico porque la toma es muy cercana, pero recuerden que cuando teníamos una imagen muy grande, se empezaban a fugar esas líneas verticales. Las líneas verticales se fugan, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos líneas verticales totalmente rectas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Ya sea la cámara de V-Ray o la cámara de 3D Max, le vamos a pedir que nos corrija de manera automática la desviación vertical. ¿Okay? En este caso, que es una toma interior, realmente no hay desviación vertical, esta línea es totalmente recta, realmente no la necesito porque es una toma muy cerrada, ¿ok? Pero en el render del edificio, que veíamos que sí se desviaban, sí lo aplicábamos, ¿ok? Que ahorita me voy a regresar a eso. ¿Ok? Entonces ya teniendo la cámara, voy a salvar esta y me voy a volver a regresar al otro archivo, ¿ok? Ya está ahí salvado. Y voy a volver a abrir el modelo del edificio. Entonces ahí recordando, ya tengo aquí mi imagen. Aquí están las líneas totalmente verticales, que es lo que queremos, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Otra vez, ya para esto, aquí sí ya es necesario sí o sí tener V-Ray instalado, porque vamos a empezar a usar el sol de V-Ray, ¿ok? Bien importante. No importa si es un render interior o exterior, la luz se configura igual, ¿ok? Porque a veces pueden encontrar tutoriales de cómo se configura el render exterior, cómo se configura el render interior. No. Otra vez, recuerden, esto es una imitación de la realidad. Si ustedes, como en la foto que les enseñé, si ustedes están al interior, tienen que ajustar la exposición para que se vea bien el interior y el exterior se va a ver quemado. Si ustedes están afuera, al exterior donde pega el sol totalmente, tienen que ajustar la exposición y lo que esté a cubierto se va a ver mucho más oscuro, ¿ok? Eso es algo que pasa en la vida real y así va a suceder. Entonces no hace diferencia si ustedes hacen un render interior o exterior, lo único que hay que controlar es la exposición de la cámara, ¿ok? Entonces, ¿cómo se coloca un sol de V-Ray? Pueden hacerlo desde el panel de creación. Desde el panel de creación, una luz de V-Ray y un sol de V-Ray. O desde el lado izquierdo, si ustedes ya tienen instalado V-Ray, aquí en la barra de herramientas hay un iconito que es un sol. Y ya sea que ustedes seleccionen desde el panel de la derecha o desde el botoncito del sol, ustedes le dicen que quieren colocar un sol, ¿ok? Y cuando lo hagan, les va a preguntar, primero les va a preguntar si quieren, si para usar desde la barra, si lo hacen desde la barra de tareas, háganlo así para que sea más fácil. Les va a preguntar si quieren poner V-Ray como el motor de render y pues le van a decir que sí queremos poner V-Ray como motor de render. Lo voy a presionar y le digo que sí quiero poner V-Ray como motor de render, ¿ok? Y después me voy a ir a una vista de top, a una vista desde arriba con la letra T, ¿ok? Y voy a colocar el sol, ¿ok? El sol se coloca igual que la cámara. El primer clic es el sol, sin soltar el mouse
vamos a indicar hacia dónde está viendo, hacia dónde está apuntando ese sol y después soltamos, ¿ok? El primer clic sostenido es el sol y le voy a indicar que va a iluminar hacia este edificio, ¿ok? Y al momento de soltarlo me va a preguntar si queremos automáticamente agregar el cielo de virrey y le vamos a decir que sí, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque el cielo de virrey con el sol de virrey hacen un match perfecto, son físicamente correctos y trabajan de manera lineal, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, aquí le voy a decir que sí. Se me olvidó, antes de continuar voy a salvar esto con otro nombre, le voy a decir que lo salve con otro nombre para ver la diferencia, ¿ok? Este va a ser un modelo, le voy a poner nada más que es el sol, es la iluminación con el sol. Este lo voy a guardar y le voy a decir que en este caso es el modelo edificio con el V-Ray Sun, ¿ok? ¿Sale? Entonces, ya tenemos el sol colocado y ahora hay que acomodar el sol, ¿ok? Al igual que la cámara, el sol quedó a ras de piso, ¿ok? Si lo vemos en una vista de frente o en una vista lateral, ese sol está a ras de piso, ¿ok? Totalmente a ras de piso. Y si yo me paso a una vista de frente, por ejemplo, vean que el sol está ahí a ras de piso. ¿Qué tengo que hacer? Activar el botón de mover y mover nada más donde va el sol y decirle que el sol pues va a estar aquí arriba. ¿Qué tan arriba? No sé, ahorita va a estar ahí arriba. Ok, ya está arriba y está apuntando pues hacia el edificio, ok, listo. Ahora sí, voy a poner las 4 ventanas con Alt W para ponerme en la vista de cámara, en la vista de top. En una vista de frente, ya saben, para tener ahí control. Y la vista de left y la vista de cámara, ¿ok? Sale. Entonces, ahora vamos a hacer un render de prueba, ¿ok? Otra vez volviendo a activar el botoncito de la tetera con el engrane o F10, cualquiera de las dos. Nos va a abrir el visor de render, ¿ok? Aquí les va a decir primordialmente pues en qué versión de V-Ray están, V-Ray 6, versión 2. Y aquí, bien importante, aquí les va a decir qué es lo que se va a renderizar. View to render. Se tienen que fijar que diga que está la cámara física. Porque si tienen seleccionado otro viewport, por ejemplo, si yo selecciono aquí, aquí me dice que ahora está, ahí dice que está en el front, ¿ok? Entonces no queremos que sea el front, queremos que sea, le vamos a dar clic al viewport que tiene la cámara y entonces ahí nos va a decir que se va a renderizar la cámara física, ¿ok? Es lo único que nos interesa ver ahorita. Le vamos a llamar, esto es lo que le llamamos un render de producción, ¿okay? Porque ya lo estamos mandando a renderizar, no es una vista previa, no es un render interactivo, es el render, ¿ok? Le voy a dar render y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Le voy a dar render. Y puede ser que a ustedes les pase esto también, ¿ok? Se vea blanco. No pasa nada. ¿Ok? Se van a abrir varias cosas, la ventana de progreso, el frame buffer, esta ventana que se abre, y donde se ve el render, se llama frame buffer, ¿ok? Y es una herramienta sumamente potente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Otra vez, estamos en un exterior, ¿ok? Estamos en un exterior, ¿qué pasa? Que el sol nos está dando a todo lo que da el sol y la cámara se está quemando, toda esa exposición está sobrepasada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar los valores de exposición, ¿ok? Entonces, como es un exterior, los valores de exposición deben rondar entre 10 y 12 más o menos, ¿ok? Nos vamos a la parte de exposición. Y le vamos a decir que sea un valor de exposición de 12. ¿Ok?
para decirle que no queremos que entre tanta luz. Entonces voy a seleccionar la cámara. ¿Ok? Y le voy a decir que los valores de exposición son de 12. Por defecto traía 6, entonces le voy a decir que no son 6, es 12. Voy a seleccionar nuevamente el viewport de la cámara para que renderice la cámara. ¿Ok? Y voy a volver a lanzar el render. ¿Ok? Y al ponerle la exposición en 12, ahora sí, ya se empieza a ver este edificio. ¿Ok? Aquí viene la parte bien importante, ¿ok? Acuérdense, estamos en un flujo de trabajo lineal. ¿Qué quiere decir? Que la cámara está viendo la luz de manera correcta. Se está calculando la luz de manera correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un ajuste en la gama de nuestra imagen para ver la imagen como la ve el ojo humano, ¿ok? ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí puede venir el error de decir, no, sigue estando muy quemada. Tengo que bajar más la exposición, la voy a poner en 15. ¿Ok? Y le volvemos a decir que lo renderice. Y entonces ya se empieza a ver más el edificio sin estar tan quemado, pero incluso se empieza a ver oscuro. ¿Ok? Porque ya no está entrando tanta luz. Entonces lo voy a regresar a 12. Y voy a volver a renderizar, ¿ok? Entonces, esta luz, digamos que está bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que ajustar la gama, ¿ok? Desde el frame buffer, en la parte de la derecha, hay varias cosas, los layers, los stats, el log, o sea, todo lo que va pasando, pero lo que nos interesa es esta parte de los layers, ¿ok? Y le vamos a decir, aquí podemos ajustar esa gama, ¿ok? Le vamos a decir que vamos a agregar una capa, de exposición, ¿ok? Vamos a agregar una capa de exposición. Al momento de yo agregar una capa de exposición, vamos a tener opciones relacionadas a la exposición. Y la que nos interesa es este valor de en medio, que se llama el quemado, los brillos, highlight burn, ¿ok? Ese quemado. ¿Qué tenemos que hacer? Le estamos diciendo a la cámara que ok, está bien tu cálculo, pero ahora quítame eso quemado de la imagen, ¿ok? Lo vamos a bajar, pueden bajarlo hasta 0 o cercano a 0, no importa. Lo voy a bajar y conforme lo voy bajando, esa imagen se empieza a ver de manera correcta, ¿ok? Ahora sí ya estoy viendo como debería ver mi ojo humano, ya cuando yo salgo de un lugar con mucha luz, con poca luz hacia el exterior y no puedo ver porque me deslumbra el sol, mi retina se acostumbra, mi ojo se ajusta y ajusto los quemados. Esto es exactamente lo que estamos haciendo, ¿ok? Por eso es bien importante entender la diferencia o que estamos trabajando en un ambiente lineal, donde el cálculo es lineal, es un cálculo físicamente correcto, pero tenemos que ajustar la vista, ajustar la gama para que la veamos como nuestros ojos acostumbran ver las imágenes, ¿ok? Ahora, este render, digamos que ya se ve, ya no se ve quemado, pero ahora se ve deslavado, ¿ok? Ese hace un efecto muy común en los renders lineales, porque el cálculo es correcto, pero al ser un cálculo lineal, es una línea totalmente, no hay ningún contraste. Si ustedes se acuerdan, si tratan de hacer memoria, en el flujo de trabajo lineal, quería decir que la luz se comporta así, como una línea recta, ¿ok? Pero nuestro ojo hacía esta curva. ¿Se acuerdan de esa curva? Esa curva era la gama 2 con 2, ¿ok? 2.2. ¿Qué pasa o qué dice eso? Que simplemente es una curva que se le está aplicando un ajuste en la gama para resaltar los negros, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues exactamente eso. Vamos a aplicar una capa de curva,
y nosotros podemos manipular la curva como nosotros queramos. En este caso tiene que ser una curva invertida para que los negros se vuelvan más negros, ¿ok? Voy a aplicar una curva, ¿ok? Y en esta curva, de esta línea hacia abajo, los negros se van a volver más negros, y de esta línea hacia arriba, los blancos se van a volver más blancos, ¿ok? Los píxeles blancos se van a acentuar hacia arriba y los píxeles negros se van a acentuar hacia abajo. Entonces simplemente seleccionan los bordes, le dan clic y ustedes pueden mover esta curva Bézier, y generar la curva deseada. En este caso es una curva muy delgada, perdón, una curva muy tenue, pero vean que si yo la apago o la activo, ya se ve ese contraste en la imagen y se quita ese deslavado, ¿ok? Esto es un render físicamente correcto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? En vez de, a mí no me gusta llamarle a estos renders hiperrealistas, no se me hace un término correcto. Prefiero llamarles que es un render físicamente correcto, ¿ok? Entonces, bien importante, el sol, cuando trabajamos con un sol, en este caso del V-Ray, o un sol de Corona, o un sol de Unreal, que si están usando Unreal, ese no se mueve porque ya el valor por defecto viene bien, porque es un sol que está imitando la física de la realidad, ¿ok? Simplemente estamos ajustando la exposición de nuestra cámara y tenemos que quitar esos quemados y después aplicarle algo para darle más contraste, en este caso una curva, ¿ok? Ahora, ¿qué valor podemos mover del sol si yo selecciono el sol? Si yo selecciono el sol, realmente los valores no hay que moverles mucho. Si acaso el valor que podemos mover, si mueven el valor de intensidad, ya van a jugar con la física. O sea, sí se puede hacer a veces, si saben lo que están haciendo, pero en realidad al quitar ese valor de 1 de la intensidad, ya no es físicamente correcto, ¿ok? Por fines artísticos se puede hacer, pero ya no es físicamente correcto. Pero lo que sí podemos hacer es mover el tamaño del sol, el size multiplier. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a suavizar las sombras, ¿ok? Porque por defecto, este sol va a generar estas sombras, que no sé si se alcanza a ver por el proyector, pero digamos que son sombras sumamente duras. Un sol demasiado intenso, a lo mejor como el sol que nos está dando ahorita en las tardes, pero no siempre es el caso y a veces se ve extraño. Si nosotros aumentamos el tamaño de ese sol, las sombras se van a suavizar. No se va a ver ese corte duro en la sombra y puede verse un poquito mejor, ¿no? Apreciarse un poquito mejor la sombra, pero eso ya es al gusto, ¿ok? Si en este caso le subo el size al 10, le voy a subir el tamaño del size y volvemos a renderizar. Aquí no se ve porque es un render con muy baja resolución, 640 píxeles, pero si se alcanza esta sombra, ya está un poquito más tenue, ya está más difuminada, ya no se ve tan dura como cuando tenía el valor de 1. Si le vuelvo a poner valor de 1 y vuelvo a renderizar, vean que esta es una línea totalmente, y entonces ese valor del size multiplier lo que nos hace es tener unas sombras ligeramente más suaves, ¿ok? Pueden jugar con esos valores y ver qué es el resultado que ustedes quieren obtener, ¿ok? Vale. Ahora, para lo que sigue, para ajustar la iluminación de una manera más dinámica, voy a abrir otra vez el render setup presionando la tetera, ¿ok? Y verificando que yo tengo aquí seleccionada la cámara, ¿ok? Verificando que tengo aquí la cámara, le voy a poner el candadito. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a renderizar otra cosa que no sea esa vista de esa cámara, ¿ok? ¿Por qué? Porque así yo puedo hacer modificaciones en el sol sin estar en el sol, en la cámara, sin estar preocupándome por regresar a seleccionar
otra vez esa vista, ¿ok? Le voy a poner que sea solamente la vista de la cámara. A veces puede ser que se buguee y no haga correctamente eso, pero bueno, generalmente debería de funcionar bien y en este caso pues el render no va a generar otra cosa que no sea eso, ¿ok? Una vez verificando que tenemos el candadito, nos regresamos aquí al render interactivo, perdón, al frame buffer, y vamos a seleccionar este iconito de la tetera con el botón de play, ¿ok? ¿Qué es lo que va a hacer este render? Como su nombre lo indica, es un render interactivo que de manera constante va a estar actualizando los ajustes que nosotros hagamos, ¿ok? Ahorita digamos que no está haciendo nada, pero vean que si yo me voy a mover y voy a cambiar el sol de posición, lo voy a mover para acá el sol, ¿ok? Entonces de manera automática ajusta la vista y cambia la iluminación, ¿ok? O si la pongo de este lado, se hace otra cosa, o si la pongo de este. Y acuérdense que cuando pusimos el sol de V-Ray nos preguntó si queríamos poner el mapa de V-Ray Sky. ¿Por qué era importante esto? Porque si nosotros bajamos la altura del sol, la luz empieza a ser como si fuera amaneciendo o como si fuera anocheciendo, ¿ok? Porque es un sol que está imitando un sol de la vida real. Si yo hago que el sol esté como a las 12 del día totalmente arriba, la luz es totalmente otra, ¿ok? Pero si yo lo hago que sea más abajo, es como si amaneciera o apenas fuera a anochecer, ¿ok? Entonces por eso es que el sol de V-Ray es tan potente, tan útil, porque nos permite diferentes iluminaciones con el mismo objeto, ¿ok? Y además nos permite, en cuanto a manejo de recursos de la computadora, es mucho más eficiente que, por ejemplo, un HDRI, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo por ahí, el solecito, como ustedes lo quieran acomodar. Ustedes deciden cómo quieren ese sol. ¿Ok? Puede ser ahí, atrás del edificio, ahorita lo voy a dejar ahí. Eso ya es al gusto. Pero ahí como les estoy poniendo, es exactamente, les dejo ese videito. Lo que estoy haciendo es que el sol de V-Ray, de manera automática, los ajustes que ustedes hagan, van a actualizarse con el render interactivo, ¿ok? Bien importante, si no activaron o si no le pusieron al candadito, si no pusieron el candadito, esto no va a pasar, ¿eh? Porque al momento que seleccionen la vista de top, aquí les va a empezar a renderizar la vista desde arriba. Si se cambian a una vista de frente, aquí va a empezar a renderizar una vista de frente. Por eso es bien importante seleccionar la cámara, verificar que la cámara esté indicada aquí y ponerle el candado para que ya no se mueva y nosotros podemos hacer los ajustes necesarios. Ahora, ya desde la versión 6 de V-Ray, esto no pasa en versiones anteriores, ¿ok? Desde la versión 6 de V-Ray, si ustedes seleccionan el sol, tienen la opción de colocar nubes automáticas, ¿ok? Este es un generador procedural de nubes que lo va a hacer de manera aleatoria, va a generar nubes. En ese cielo van a aparecer nubes, lo voy a activar. Voy a seleccionar el sol, que lo tengo activado, bueno, seleccionado, y voy a prender las nubes, ¿ok? En este caso, aquí al fondo ya aparecieron algunas, ahí unas tímidas, ahí al fondo, ¿ok? Pero finalmente aquí ya se debe de jugar con los valores, dependiendo qué quiera cada uno de ustedes. Ustedes pueden jugar con la densidad. Esto va de 0 a 1. 1 es un día totalmente nublado. 0 es un día totalmente despejado. La densidad es igual que tan gruesas son las nubes. La variación igual va del 0 al 1. Qué tanta diferencia de nubes tenemos. El seed, este seed varía, o sea, les va a generar otra aleatoriedad de nubes, ¿ok? Por ejemplo, igual aquí,
Por defecto dice que densidad, por ejemplo, si le pongo 1, vean que se ponen demasiadas nubes, muchísimas nubes. Si le pongo 0.6, menos nubes. 0.7, hay algunas cuantas, ¿no? La variación es de 0.3, lo decir que haya más variedad, en 0.5. El seed por defecto viene en 0, pero si ustedes empiezan a ponerle ahí 1, esos son otras nubes. O 2, esas son otras nubes. O 3, esas son otras nubes. Es una aleatoriedad de cada una de este seed, cada una de estas semillas van a ser nubes diferentes. Cuando encuentren una que les guste, pues la dejan, ¿ok? Yo voy a dejar la 5. Y bueno, ahí le pueden decir a qué altura están las nubes. Por defecto están a 1200 metros, ¿no? Qué tan gruesas son, y pueden jugar con esos valores y van a ir obteniendo diferentes cosas. Ok, aquí por defecto vienen en 1000 metros de altura las nubes, le puedo decir que están a 1200. Ok, o bajarlas a 500 y las nubes se van a ver más cerca. Eso ya es al gusto, tienen que ir a experimentar y finalmente les va a generar nubes diferentes, ¿ok? Algunos otros valores o algunas otras cosas que nosotros podemos jugar con la iluminación, ¿ok? Podemos crear efectos ambientales, ¿ok? Podemos crear efectos ambientales, por ejemplo, como la neblina, ¿ok? Si nosotros presionamos el botón, la tecla 8, o desde el menú de rendering, buscamos environment, ¿ok? Ya sea presionando la tecla 8, voy a parar el render. Ya sea que yo presione la tecla 8, me aparece esto, o desde rendering, desde el menú de rendering, y busco environment, ¿ok? Me va a abrir esto, es exactamente lo mismo. Voy a agregar, aquí en los efectos atmosféricos, voy a agregar el V-Ray Environment Fog. Hay una que dice Volume Fog, que viene por defecto en 3D Max, pueden probar con esta también. En este caso vamos a agregar la neblina de V-Ray, que es V-Ray Environment Fog, ¿ok? Entonces voy a buscar hasta abajo, aquí está en atmósfera. Voy a agregar el V-Ray Environment Fog, lo agrego, ¿ok? Y voy a volver a abrir mi render interactivo, ¿ok? Y de manera, ya aquí automáticamente, aquí podemos ver que hay algo en el piso, que es la neblina, ¿ok? Pero pues esa neblina ahorita dice que está a 100 centímetros de nuestra cámara y está a una altura de un metro, entonces realmente, pues como nosotros tenemos la vista de la cámara a un 80, si mal no recuerdo, pues la neblina está en nuestros pies, pues realmente no la estamos viendo, ¿eh? ¿Ok? Bueno, sí la vemos ahí, pero más como un tapete. Entonces pueden jugar con los valores, pero para empezar simplemente pueden jugar con la distancia a la que está la neblina y la altura a la que está la neblina, ¿ok? O sea, en este caso dice que la altura de la neblina está a 100 centímetros, o sea, a un metro. La voy a mover, le voy a decir que está a 500 centímetros. Y entonces la neblina ya me tapó la cámara, ¿ok? Pero ahora justo la distancia. Dice que está a 100 centímetros, o sea, está a un metro de mí, por eso no veo nada, ¿no? La neblina a un metro de ti, no ves nada. Es decir, ok, yo puedo ver a través de esa neblina a 1000 centímetros, ¿ok? O 500. Y se empieza a alejar, podemos ver a través más de esa neblina, ¿ok? Y entonces ya esto es al gusto, ustedes van a experimentar, ¿no? En este caso puse 2000 y 1500, voy a repetir igual eso. La distancia está a 2000 centímetros y esto está a 1500 centímetros, ¿ok? Y depende, incluso si mueven la luz, esto pues cambiará, el efecto cambiará. Depende qué queramos, ¿ok? Voy a bajar el sol.
y echarlo para allá. Y pues ya esto dependerá de qué queremos lograr, qué queremos ver, qué queremos hacer. Ok, pero ese es un efecto atmosférico muy interesante si queremos hacer una vista como con esa neblina ambiental, ¿ok? Si queremos estar en Silent Hill, le ponemos su neblina, ¿vale? Entonces, si no nos gusta, pues se la quitamos y ya regresamos a nuestro render normal. Se la puedo quitar, no pasa nada. Puedo agarrar esta neblina y se la quito, ¿ok? Y ya no tengo neblina, ¿vale? Y regreso a esto normal, ajusto las nubes si así lo quisiera. Ok. Ahora, creo que sí nos da tiempo de ver la otra. Voy a salvar esto. Voy a cerrar. Entonces, esa es la manera de iluminar por un sol de V-Ray, ¿ok? Entonces, esta manera de iluminar con un sol de V-Ray, les digo, es la manera más eficiente para sus computadoras, ¿ok? Porque no consume tantos recursos. O sea, sí consume, pero no tantos, ¿ok? Es muy eficiente para recursos empezar a iluminar con un sol, ¿ok? Ahora, voy a abrir la escena interior que ya teníamos por aquí. Y la voy a salvar con otro nombre que se va a llamar modelo interior HDRI, ¿ok? Me voy a saltar lo de la cámara, que es exactamente lo mismo que ya vimos ahorita. Y nos vamos a la parte de HDRI, ¿ok? Es importante entender que estos archivos no son imágenes como tal. Es información de luz que se colocó en una imagen, ¿ok? Yo les había dejado en las sesiones anteriores, hay un paquete de 2 o 3 HDRIs, que era este, si mal no recuerdo. Creo que era este. Era este. Creo que esos dos, ¿ok? Y yo bajé otros dos por ahí también, ¿ok? Pero vean que desde el visor de Windows, en este caso, solamente veo estas imágenes. Estas son JPGs, ¿eh? Son los previos. El HDRI realmente es este archivo, ¿ok? Que este archivo pesa 11 megas, este pesa 82, este pesa 23, este pesa 75 y 64. Son archivos muy pesados, ¿ok? Porque traen información. A diferencia de un JPG, que pues solamente pesa 572 kilobytes. Pues bien importante, no se confundan con que el JPG es el HDRI, no, ¿ok? Si quisieran ver esos archivos, tendrían que abrir Photoshop o algún editor de imágenes, en este caso el Affinity, para poder ver esos HDRIs, ¿ok? Vienen en formato ya sea .hdr o .exr, cualquiera de esos dos. Si yo lo abro aquí en el editor de imágenes, ¿ok? Capa de ajuste de exposición, ok. Entonces, lo que quiero que entiendan es que esta imagen trae mucha información de luz, ¿ok? Ya ven, si yo muevo la exposición, tiene una gran cantidad de información, ¿ok? Y así con cualquiera de estas, por ejemplo esta. No abro el JPG, abro el EXR. Y lo mismo. Si yo muevo la exposición, vean que ahí todavía se ve el sol. O puedo totalmente quemar, ¿ok? Porque toda esa información es información de ese particular día de sol, ¿ok? No es una imagen, es información hecha imagen. Ok. Ahora, ¿cómo colocamos un HDRI?
Lo más común, bueno, primero tenemos nuestros archivos HDRI. Yo les dejé ahí un par de páginas de donde descargué los HDRI. Pueden encontrarlos en línea. Pueden encontrarlos en línea en varias páginas. Yo ahí les dejé 2, donde hay HDRIs gratuitos. ¿Okay? Pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a colocar un domo. ¿Okay? Desde el panel de V-Ray voy a colocar un domo. Y lo mismo me pregunta si quiero que el motor de V-Ray se ponga como motor de render. Le digo que sí, si quiero. ¿Ok? Y doy un clic donde sea para colocar ese domo. ¿Ok? Este es un domo infinito. ¿Ok? Ese domo es una esfera, es una media esfera que ya se colocó. ¿Ok? Si yo ahorita quisiera generar el render, por ejemplo, ya tendría algo de luz. ¿Ok? Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y si yo quiero renderizar esto, como no hay luz, pues se ve negro. ¿Ok? Si yo pongo el domo, donde sea que yo lo ponga, y quiero lanzar el render, ya empiezo a ver algo ahí de luz. Ahí no sé si se alcanza a ver. Pero bueno, aquí en la pantalla ya se ve algo, porque todo ese domo, digamos que es un gran domo infinito de color blanco. ¿Okay? Le voy a subir la intensidad. ¿Okay? Intensidad tiene 1, le voy a poner 10. Voy a renderizar, ¿ok? Y ya me pasé. 5. Desde la cámara. ¿Ok? Y ya tenemos ahí algo de luz, ¿ok? Ya se empieza a asomar algo ahí, porque es un gran domo infinito blanco que está lanzando luz, ¿ok? Entonces lo voy a regresar aquí a 1, porque ese valor por defecto está bien, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Para colocar la imagen necesito llamar a mi editor de materiales, que es este iconito de aquí, ¿ok? O la letra M. Cualquiera de esos dos. Letra M o el iconito de materiales, que puede variar, ¿ok? Ahorita todavía no vamos a ver materiales, pero aquí es donde se colocan las imágenes, ¿ok? Para lo que sea que las ocupemos, aquí es donde se coloca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a buscar del lado izquierdo. Voy a buscar del lado izquierdo. Aquí empieza a decir materiales y después va a decir mapas. Y después de mapas voy a buscar el que dice V-Ray y uno que dice V-Ray Bitmap. ¿Ok? Eso es lo que quiero buscar. Voy a buscar el V-Ray. Materiales no, en la parte de mapas, o maps. Y donde dice V-Ray. Si no tienen instalado V-Ray, obviamente no va a aparecer. Entonces simplemente lo arrastro y me pide buscar el HDRI. ¿Ok? Y en este caso, bueno, pues lo tengo que buscar a donde yo los tengo guardados. Y tengo que asegurarme de seleccionar el archivo que tenga la extensión HDR o .exr. Otra vez, no vayan a seleccionar el JPG porque no va a funcionar. ¿Ok? Entonces voy a agarrar el que sea de los HDRIs. Por ejemplo, el EXR. Aquí, como es un programa que lee esos archivos, sí podemos ver el preview. ¿Okay? Entonces, ya sea que yo quiera ese o quiera este, por ejemplo, ¿ok? Le voy a decir que lo abra, el EXR. ¿Ok? Y en la parte de el tipo de mapeado, le voy a decir que sea una esfera, porque se va a aplicar a un domo, es una esfera. Y aquí el valor por defecto debe ser 1, ¿ok? El multiplicador es 1, a menos que se indique otra cosa. ¿Okay? El tipo de mapeado es esférico
y aquí el multiplicador es 1, a menos que, por ejemplo, esta imagen se llama y dice 3D Collective HD, HDRI, bla, 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 y aquí tiene una especificación que dice, déjenme ver si en la captura se ve. Sí, aquí en este caso, aquí dice 3D Collective HDRI 22, 17, bla, 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 más 8, ¿ok? A menos que su archivo traiga esa indicación, se mueve el multiplicador. Si no trae esa indicación su archivo, siempre es 1, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que este HDRI tenemos que multiplicarlo 8 veces, o sea, ponerle un valor de 8 para que se vea correctamente, ¿ok? Si no trae eso, siempre es 1. ¿Okay? Nada más es para tener en cuenta eso, ¿ok? ¿Y dónde va ese 1 o dónde va ese 8 o dónde va ese valor? En el multiplicador, ¿ok? El multiplicador, ahí es donde va. Si no trae indicado nada, siempre va a ser 1, y si no, bueno, pues siempre va a ser 8, ¿ok? Vale. Entonces lo voy a colocar. Para colocarlo, tengo que colocarlo en el domo. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Tengo seleccionado el domo y tengo abierto mi editor de materiales. Y aquí en el domo hay una parte que dice mapa. ¿Ok? Y dice que no hay ningún mapa, o sea, no hay ninguna imagen. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar con clic izquierdo el nodo, este nodo, y arrastrarlo hasta tocar el botoncito que dice mapa. ¿Ok? Lo voy a seleccionar y vean que sale como un hilo. ¿Ok? Sin soltarlo, me voy a ir a donde dice mapa y ya lo suelto. ¿Ok? Y en ese momento se abre este cuadro y le voy a decir que va a ser una instancia. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cualquier cosa que yo modifique en la imagen se va a modificar en el domo. ¿Ok? No es una copia, es una instancia. Bien importante ese paso. ¿Ok? Esa es la instancia. Ahora sí ya tenemos nuestro domo. ¿Ok? Nuestro HDRI colocado en el domo. ¿Cuáles son las opciones del domo que nos interesan? ¿Ok? Bien importante, pues tiene que estar prendido. ¿Ok? Tiene que estar prendido, si no, no funciona. ¿Okay? Después de ahí, el mapa, que ya vimos que aquí ya cuando lo ponemos, ahí ya dice que tenemos un mapa de V-Ray. ¿Ok? Después de ahí, el tipo de domo, si es esférico o no. Aquí, por ejemplo, dice que es esférico, full dome. ¿De qué depende esto? O sea, si es una media esfera o una esfera completa. Eso depende de la imagen que nosotros agarremos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que esta línea es el horizonte. ¿Okay? Entonces, de aquí para acá, esto va a estar en la parte de arriba del domo y esto va a estar en la parte de abajo del domo. Entonces, pues si tenemos una imagen así, queremos un domo completo. Si tenemos una imagen como esta, por ejemplo, en la parte de abajo está negro. Entonces, cuando hay imágenes como esta, a veces solamente necesitamos medio domo. ¿Okay? No es necesario el domo completo, depende de la imagen. ¿Okay? En este caso, seleccionamos la de esta, que tenemos el pastito abajo y el cielo arriba, entonces ocupamos un domo completo. ¿Ok? Bien importante, este icono, esta opción que dice Lock Texture to Icon, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros giramos el domo, va a girar la imagen junto con el domo, entonces cambia la posición del sol. Si esto no está activado, la imagen se queda fija como esté. ¿Ok? Entonces, bien importante, por si nosotros giramos, se va a ajustar esa iluminación, ¿ok? Entonces, en este caso, Lock Texture Icon, lo tengo que activar, ¿ok? Y la otra opción, bien importante, esta es súper importante, más que la de Lock Texture to Icon, esta, domo adaptativo, ¿ok? Porque si ustedes no activan ese domo adaptativo, su render va a ser 1000 veces más lento y la iluminación no se va a meter bien a la cámara. ¿Okay? Tenemos que decirle que es un domo adaptativo. ¿Ok? Entonces con estas opciones activadas, domo adaptativo, Lock Texture to Icon. ¿Ok?
Entonces ahora sí, otra vez, esto es lo mismo que hicimos, vamos a lanzar un render de prueba. Ok. Y voy a seleccionar la cámara. Ok. Lo veo negro. ¿Por qué se ve negro? ¿Qué quedamos que tenemos que controlar? La exposición. ¿Ok? Entonces, no pasa nada. En este caso es una cámara de V-Ray, no pasa nada, pero dice que está con cámara física, o sea, moverle la velocidad de disparo, moverle el ISO, no quiero eso, le voy a decir que es por valores de exposición. Por defecto dice que está en 13, o sea, cambia valores de exposición y vuelvo a lanzar el render, ¿ok? Y sigue estando oscuro, porque otra vez, entre más alto sea el valor de exposición, menos luz va a entrar. Al estar al interior ya entra menos luz. Entonces tengo que decirle a la cámara que capte más luz. Voy a bajar ese valor de exposición a 6. ¿Ok? Y voy a volver a renderizar. Y ahora sí, se ve el render. ¿Ok? Otra vez, lo que hice fue ajustar el valor de la exposición. ¿Ok? Y ya vemos ahí el render como se debería de ver. ¿Ok? Si quiero que todavía entre más luz a la cámara, bueno, pues le digo que en vez del valor de 6 sea de 5 y más luz entra a la cámara. ¿Ok? Acuérdense, valores bajos de exposición van a meter más luz, valores altos van a meter menos luz y aquí ya empiezan a aparecer esos quemados, pero ya sabemos que eso está bien. ¿Ok? Que no importa que esté quemado, porque entonces lo que tenemos que hacer, que es, pues simplemente tenemos que aplicarle una capa de layer, de exposición, bajar los quemados a la cantidad que nosotros veamos correcta y después le decimos que vamos a aplicar algo para hacer contraste. ¿Okay? En este caso vamos a aplicar algo diferente. En el caso del exterior aplicamos una curva. ¿Okay? Pero hay otra cosa que también nos es muy útil, que se llaman los LUTs, L-U-T, ¿okay? Que esto es una tabla de cómo se ve, un lookup table, ¿okay? Esas son sus siglas en inglés, lookup table. Igual les dejé ahí unos archivos para descargar, donde trae esto, ¿ok? No me acuerdo en qué semana está, pero está. Creo que está en la 8. Vamos a agregar una capa. Vamos a agregar una capa de lookup table, ¿ok? Y esa capa de lookup table nos va a pedir que busquemos un archivo. ¿Ok? Estos archivos, voy a seleccionar una capa de lookup table y voy a buscar mis archivos. ¿Ok? Estos archivos, como su nombre lo indican, son archivos que nos dicen cómo se ven las cosas. La analogía o la mejor analogía que he encontrado son como filtros de Instagram bien hechos. ¿Ok? Si ustedes agarran Instagram, toman una foto y van a publicar y dicen que voy a usar el de Japón o el Tokio o el, no me acuerdo cómo se llaman, pero trae ahí varios nombres y cambian los colores de la foto. ¿Okay? Eso hace, ese es un lookup table, está cambiando cómo se ve la temperatura de color, cómo se ven los negros, cómo se ven los blancos. Y hay mucho, esa información, estos archivos están distribuidos en la red. Ahí yo les bajé algunos que están gratuitos, pero pueden buscar más. Y yo selecciono el que quiera, ¿no? Por ejemplo, este que dice contraste duro, y lo abro. Y en ese momento vean que si yo apago o prendo, se ve ese contraste. ¿Ok? Algo bien importante, tenemos que decirle que estamos trabajando en flujo de trabajo lineal. ¿Okay? Work in linear. Estamos trabajando en flujo de trabajo lineal, o sea, estamos trabajando en una línea y ese LUT está aplicando curvas y ajustes de color. ¿Okay? En este caso solo es un contraste sencillo, pero si yo pusiera cualquier otro LUT, si yo por ejemplo en vez de ese pongo este que dice Advantix, vean que se ve más dorada la imagen.
Si no me gusta ese y pongo, por ejemplo, esta Agfa Color Futura, hace otras cosas. ¿Ok? Si, por ejemplo, este Optima 100 hace otras cosas. ¿No? Este Kodachrome hace otras cosas. ¿Ok? Entonces vean que funciona parecido a un filtro de Instagram, pero como les digo, bien hecho, bien aplicado. ¿Ok? Lo voy a dejar con el normalito, que es el contraste duro. Nada más para darle un contraste, para poder ver los colores en contraste. Pero vean que funciona exactamente igual. Ya sea que yo ilumine con un sol o yo ilumine con un HDRI, es exactamente lo mismo. Lo único que tengo que controlar es la exposición. Algo bien importante, la luz en un HDRI se ve mucho más bonita. Siempre se va a ver más bonita la iluminación con HDRI porque nos da las características específicas de este día, de este sol iluminado con nubes, de esta tarde nublada, de esta noche. ¿Okay? Siempre nos dan, tiene una iluminación muy bonita de esta luz de estudio. O sea, el HDRI siempre les va a dar una luz mucho más bonita. ¿Cuál es la desventaja? Como les dije, son archivos que pesan 20, 30, 40, 50, 60 megas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a consumir más memoria RAM de sus computadoras. ¿Okay? Si no tienen suficiente memoria RAM, iluminar con un HDRI puede bajarles esos recursos, cosa que no pasa con el sol de Virrey. No ocupa tantos recursos, pero un HDRI depende de cuánta RAM tengan, qué tan bien trabaje la iluminación, ¿ok? Lo voy a colocar en un exterior nada más para que puedan ver el HDRI en la vista, porque aquí como estamos adentro no lo vemos, ¿ok? Lo voy a salvar como HDRI en el exterior, ¿ok? Lo mismo, no me voy a detener, voy a hacer eso mismo, voy a poner un domo, ¿ok? Ese domo le vamos a colocar una imagen de V-Ray Bitmap, ¿ok? HDRIs, vamos a colocar el mismo, ¿ok? Abrir, esto es esférico y esto va en el mapa como una instancia, ok, todo lo demás se queda así. Voy a renderizar. Otra vez se ve súper brillante, no pasa nada con el render interactivo. Voy a agarrar la cámara y como estamos al exterior, los valores de exposición deben estar en 12 o en 10, ¿ok? Y lo mismo, ahí se ve la imagen que nos está iluminando. Igual yo agarro un valor de exposición, le quito los quemados y le aplico un lookup table de un contraste, ¿ok? Para darle un contraste. Y como les decía, yo puedo girar ese domo. Como tengo la opción de Lock Texture to Icon, yo puedo girar este domo. Y como cambio por dónde está esa información de la luz, pues me cambia la sombra. O sea, vean que no es nada más una imagen, es la información de esa luz. ¿Okay? Al girar el domo, giro la posición del cielo, pero vean que la luz es mucho más bonita que la del sol de V-Ray. No sé cómo explicarla. Es que como es capturada de la vida real, estas imágenes otra vez no son imágenes, es información. Entonces esa información capturada del mundo real, la luz que genera es mucho más bonita. Pero, ¿qué sucede? Pues que tenemos ese inconveniente de que nos puede generar un poquito de más consumo de memoria RAM.
Incluso yo si quiero cambiar el mapa, ¿no? Si quiero cambiar el mapa y lo cambio por el nocturno, lo voy a cambiar por el nocturno. Otra vez, esto es un render nocturno. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ajustar la exposición de la cámara. O sea, porque estamos de noche. Y entonces tenemos que decirle que como estamos de noche, necesitamos que entre más luz a la cámara, ¿no? Entonces le voy a decir que el valor de exposición es de 6 o es de 4. Y entonces ya empezamos a ver más, ¿ok? Pero eso es lo bonito de iluminar con un HDRI, que nos genera muchas más, unas condiciones de luz muy específicas y muy bonitas. Abrir. ¿Ok? Entonces, son las dos maneras básicas de iluminar. Ahí en la presentación les estoy dejando cómo vamos a algunas otras maneras de colocar las luces de V-Ray. Ya esas experimentenlas, luces de V-Ray y luces IES. Igual en la siguiente clase empezamos con eso, no lo sé todavía, porque ya quiero empezar a ver los materiales, que es un tema también bastante complejo. ¿Ok?